Audiolibros en busca de sabiduría presenta Las joyas del dragón amarillo, tomo 1. Narración: Arandú Pérez. Introducción: Venerable Maestro Lakshmi Daimon. En este libro están las claves para aquellos seres humanos que quieren progresar en su camino iniciático, y encuentra bases sólidas donde el maestro entrega enseñanzas que mejora nuestro cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo mental, etc. Todos sabemos que para encontrar la felicidad, nuestro cuerpo físico debe poseer una excelente salud, y así esté en capacidad de responder a las exigencias que se necesitan para realizar una obra espiritual. Prefacio. El presente libro ha sido escrito en base a enseñanzas dadas en diferentes eventos en los cuales ha habido la necesidad de tratar a llegar a la comprensión de todas las personas reunidas, presentando ante ellas la enseñanza que se vive en el diario vivir y que ninguna persona puede estar ajena. Las joyas del dragón amarillo son una recopilación de experiencias vividas por los grandes sabios, las personas que a través de los siglos han querido conocer, comprender y vivir los misterios más profundos que la bendita Madre Naturaleza nos entregara, a condición de que nos convirtamos en verdaderos buscadores de la verdad y de la luz. Las joyas del dragón amarillo son misterios innatos que palpitan en la vida desde el amanecer del universo. Hemos querido imprimir este libro, conservando la más pura originalidad forma en que se dio en las convivencias gnósticas. Es mi deseo que lo estudien, lo comprendan y lo vivan. En este libro está el contenido de las experiencias adquiridas en tantas vidas en que nos ha correspondido acompañar al Cristo en su Vía Crucis, llevando su doctrina y su mensaje de la redención a la humanidad de todas las épocas. En cada una de estas enseñanzas está latente, palpitante la luz, el amor, la verdad de las experiencias vividas por el Redentor en el corazón de cada ser viviente. Espero que estas joyas que hoy se entregan a la humanidad se guarden como gemas preciosas en la conciencia de los aspirantes a la sabiduría y su redención. Venerable Maestro Lakshmi. Primera joya: los 12 valores del corazón. El Maestro Lakshmi ha dicho que el corazón del hombre hay que conquistarlo. Hay muchos hermanos que se han dado la tarea a enriquecer su corazón, de ennoblecer su corazón, de volverse hombres nobles, llenos de amor, llenos de caridad, llenos de comprensión. Así es. Pero no son todos. La mayor parte de ellos empiezan a almacenar información y ahí está el problema. Esa información hay que corregirla, quitar lo que nos sobra y poner lo que nos falta. Hay 12 aspectos fundamentales que tienen que ver con el corazón. Acordémonos que en la enseñanza que el maestro Samael nos legó, la fue entregada por etapas y puede ser que no se me entienda, pero la enseñanza que el maestro va a entregar al pueblo gnóstico, que va a continuar en la era de Acuario, va a ser una enseñanza de una trascendencia increíble. Pero no la va a entregar otro, la entrega el maestro Samael, que nos la inspira a nosotros los instructores. Cuando el maestro Samael entregaba develada la pistisofía, él nos hablaba en una terminología que la encontramos en los evangelios
esenios en la Biblia hebraica y en la superdinámica mental. Es la forma que el maestro utilizaba para dar una enseñanza en una escala o en otra. Son octavas que él le da a la misma enseñanza. Entonces son 12 niveles que tenemos en el corazón. Si hablamos desde el punto de vista médico o a nivel anatómico, el corazón tiene un sístole y un diástole, un salón blanco y un salón negro. En uno está la sangre que ya fue limpiada y que va a empezar a salir. Y en el otro está la sangre que regresa cargada de una cantidad de monóxido. Pareciera que eso no tuviera nada que ver con ciertos estados nuestros. Una persona externa amanece aburrido y dice: hoy estoy muy harto. Se va a la esquina, toma aguardiente, un ron, y eso lo pone a hervir la sangre y se le quita. O se va para donde lo traten bien y pasa la vida. Nosotros los gnósticos no. Entonces nos viene una tristeza, nos viene unos momentos de antagonismo, que no quiere nada. ¿Qué hacer? Irse a hacer respiraciones, hacer pranayamas, andar en la tierra a pie limpio, sin zapatos. De esta forma se descarga una energía pirenestática por los pies y el cerebro se esclarece. Hay una lucidez mental, esa sangre que está cargada de una serie de toxinas de ese largo e inmenso viaje que hizo desde el corazón, pasando por las venas, por las arterias, hasta volver a regresar. Trae unas sustancias demasiado pesadas que, al llegar al corazón, producen nostalgias, tristezas, desequilibrios nerviosos, ira. Y entonces es necesario estar uno pendiente de hacer ejercicios de manera que los pulmones puedan tener la suficiente oxigenación para hacer un mejor trabajo con la sangre. Cuando el cerebro le llega poco oxígeno, la persona está pesada, anda lento, como que no puede pensar. Entonces necesita hacer mucha respiración. La vida hay que cuidarla. Uno le atribuye al ego todo, y eso es cierto. Tiene una úlcera y se mantiene con ira, pues cúrese de la úlcera. ¿Cómo? A lo menos el primer paso de la curación de la úlcera es nada de emociones. Una vida sana, buenas respiraciones, buenas lecturas, buenas conversaciones, una música clásica suave, para que el estómago empiece a colaborar con la curación de la enfermedad. Si se comprendiera aquello que dice en la misa gnóstica: purifica mis glándulas internas, donde el ritmo de mi vida existe. Esas glándulas no son más que todo nuestro sistema endocrino, pero para eso se necesita que nos dediquemos a comprender que en lo que comemos es parte de nuestra curación. No solo debemos comer para vivir, sino comer para sanarnos. Primera regla. La primera regla para poner un corazón a tono es buenas respiraciones. Algunos nos dirán que las respiraciones tienen que ver con los pulmones, pero si los pulmones no hacen una limpieza de la sangre, el corazón está impedido. Buenas respiraciones, lo que llamamos pranas. Nos contaba el maestro en días pasados que un maestro que estuvo con el Manú
rescatando el pueblo de la Atlántida, que en la cadena lunar la clave que tuvieron que encarnar para su rescate fue la ciencia pránica. Ejercicio. Se debe usar ropa ligera. Si las circunstancias lo permiten, hacer un pequeño ejercicio de recalentamiento del cuerpo con la finalidad de activar la circulación. Esto se puede hacer con movimientos de brazos, piernas y tronco. Para este ejercicio debe elegirse en lo posible un lugar al aire libre. Si no es posible, lo importante es hacerlo. Frente a la aurora, a las 5 de la mañana, parados, de pie, 5 centímetros más o menos, separados los pies uno de otro. Se empezará por subir los brazos a la altura de la cabeza, tocándose las manos entre sí. Al subirlos, se tomará el prana por la nariz. Al bajarlos, se exhalará por la boca. Este ejercicio deberá hacerse 30 veces. Los pies deberán estar descalzos, recibiendo la energía vital de la tierra. Es conveniente aclarar que en este ejercicio, el prana, el cuerpo se carga de energía de la tierra y de la energía que viene del aire. Este prana que desciende de lo alto, si hay buena concentración, armonía, entra por la nariz, convirtiendo una luz de color azul, cielo, inundando todo nuestro organismo y armonizándolo. El prana, energía que sube de la tierra, entra por la planta de los pies, convertido en un color amarillo, oro. Sube hasta las rodillas, dándonos armonía, tranquilidad y seguridad. Después de haber hecho 3 veces este ejercicio, debemos sentarnos en una posición cómoda, pidiéndole, adorándole al Sacratísimo Espíritu Santo, para que esas vibraciones que van viniendo de lo alto se funcionen con las que han subido de la tierra, curándonos, preparando nuestro cuerpo para la magia práctica, pronunciando a su vez el mantra M. Es de aclarar que en este ejercicio pránico se unen las fuerzas primarias para crear: el azul del Padre, el amarillo del Hijo y el rojo del Espíritu Santo. Esta creación se concentra en nuestros organismos vitales, próstata y gónadas en el hombre, ovarios y útero en la mujer. En Colombia existe un almanaque que se llama Almanaque Bristol. Allí dice: estrella vespertina, Júpiter, de tal mes a tal mes. Estrella matutina, Venus, de tal mes a tal mes. Resulta que la estrella que sale en la mañana, que llamamos la aurora, puede ser Venus, puede ser Júpiter, puede ser Saturno, etc. Eso es de acuerdo a su turno que le toque ser, vespertino o matutino. Entonces, esa estrella que llamamos la aurora es como la venida del Avatara, que llega a preparar la llegada del Maitreya. La aurora es la que viene a preparar la salida del sol. La aurora es la que viene a estimular todos los átomos de vida que hay en las plantas, en los animales y en la gente. Nosotros debemos levantarnos a recibir la armonía de la aurora,
La aurora es la que da la armonía a la mañana. Ella es la que estimula a los pajaritos para que canten, a las plantas para que reciban a la mañana con alegría. Todo el que se levanta a esa hora, ese día tendrá una vida diferente. Segunda regla: buena alimentación, buena masticación y buena ensalivación. Muchas personas dicen, me duele el corazón, y son unas neuralgias debido a muchos recargos de gases, y cuando el hígado está afectado, presiona el diafragma, y el primero que se va a sentir afectado es el corazón, con una fiebre, trayendo trastornos tales como un infarto, un derrame cerebral, una embolia, etc. Tercera regla: no permitir que haya gases, flatulencias, aerofagia. La proliferación de gases hacen que el cerebro empiece a tener menos expansión de trabajo, porque los gases se calcifican. Cuarta regla: todas las enfermedades del colon revierten toxinas llevándolas al corazón y al cerebro. Uno dice, pero es que yo llevo 40 años trabajando en la gnosis y no he podido. Y son gente que le han dedicado tiempo a la meditación, a la vocalización, pero se han interesado muy poco por sus organismos. Y ahí está una de las grandes claves de no poder hacer nada. Porque desde que el cuerpo está enfermo, la torre anda mal. Y de luego es el corazón el que soporta todo aquel problema. Quinta regla: los ruidos. Resulta que la parte receptora del ruido es el corazón y no los oídos. Cuando se escucha música rock y oyen pum, 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 lo están oyendo en el corazón. Eso está endureciendo las paredes del corazón, dañando una elasticidad que debe tener el corazón, porque esos golpes lo está recibiendo el sistema emocional y los pasa sin digerir al corazón. Los ruidos son una de las cosas que están matando a la humanidad. Es necesario que, en estos momentos, todos comprendamos la necesidad de abrirnos paso hacia el campo. No a vivir en el campo, pero sí a que, por lo menos, una vez a la semana, tengamos salidas al campo. Es importante que tengamos sitios donde podamos ir y sumergirnos en aguas cristalinas, aguas puras. Cuando el cuerpo entra en un pozo, no a piscinas, de aguas corrientes, esa presión que forma el agua en el cuerpo es la mejor forma de relajar la musculatura. Uno se sumerge en un pozo y sale con ganas de descanso, con ganas de un sueño reparador, le da apetito, la circulación mejora, etcétera, etcétera. Hermanos, esta es una de las cosas maravillosas para mejorar nuestro sistema cardiovascular. Sexta regla: todas las medicinas elaboradas a través de productos sintéticos tienden a canejar el problema, es decir, quitar un dolor por otro. Estamos hablando para un pueblo gnóstico. Ahora no podemos caer en el fanatismo.
El maestro Samael nos enseñó equilibrio, pero esto no nos va a proporcionar ninguna norma, no da el sentido común. Nos quitan un dolor de muela y al otro día tenemos acidez y el otro día estreñimiento. Se quita el estreñimiento y al otro día amanece con el colon inflamado, etc. Se va canjeando, únicamente se le va cambiando de cara al problema. Estamos hablando del corazón y cómo preparar el corazón para ser estudiantes gnósticos. Es necesario saber cuáles son los enemigos y vamos a aprovechar nuestras medicinas. Y fuera de eso, apeleamos a unos sistemas que son súper sencillos. No dejarse poner estreñido. ¿Cuál es la madre del estreñimiento? Comer pan elaborado con harina refinada, arroz blanco, combinar mal. Todos los gnósticos debemos tener en esta época su sauna en la casa. El sauna es una medicina sin rival para sacar la fiebre interna. Se deben hacer baños de asiento de agua fría al acostarse. Dormir con barro alrededor del estómago. Hay que regresar a la vida natural, sin caer en el fanatismo, de volvernos unos naturistas empedernidos. No, pero sí vivir una vida natural, que nos permita tener salud. De la salud resulta el ánimo que vamos a tener para emprender ese arduo trabajo. Duro. Uno enfermo, con úlcera, con acidez, con estreñimiento, para enfrentarse al yo de la ira. Si está bravo por estar enfermo, ¿qué va a hacer? Así se pone a dominar hasta los 8 o 9 de la mañana y recibe el aire de la mañana. Fíjese que los viejitos se levantaban a las 5 de la mañana, pero a las 9 de la noche estaban acostados. Nosotros nos levantamos a las 9 de la mañana y nos acostamos a las 12 hasta que termine el último programa de televisión. Es decir, vivimos una vida invertida y eso va a contra de la disciplina que debemos tener los gnósticos. Séptima regla. Acuérdese que de una buena relajación sacamos una buena meditación. La observación. Un simple curso de relaciones humanas le enseña a observarse. Uno ve a un político y el otro lo insulta y el político se sonríe. Pareciera que ese señor no tuviera ego. La mayor parte de los políticos se observan. La observación obedece netamente a la parte tridimensional. Si estoy hablando aquí a ustedes y no me observo, agarro la tiza, la desborono, estoy haciendo cualquier cantidad de ademanes que desde luego les hacen ver a ustedes que estoy dormido. Uno se observa para saber qué gestos está haciendo. Si una persona no dice, oiga bobo, y uno le hace un gesto feo, no se está observando. Dejó entrever el mal gusto porque le dijeron bobo. La autoobservación pertenece al astral porque es el vehículo
que le sucedió a su orden. El vital no es más que la vida estabilizando un organismo. La autoobservación pertenece al astral, para saber qué estamos pensando, qué estoy haciendo y cómo estoy procediendo. Por eso la conciencia objetiva, el primer asiento de ella, de aquí para arriba, en el orden del mundo, está en el astral. La inspiración pertenece a la mente. Una mente inspirada es una mente creativa, abierta, dinámica, etc. Un poeta para escribir su poema se inspira. El músico para entonar una buena música se inspira. Es decir, cada quien se inspira en lo que hace con la finalidad de que guste su presentación. La devoción pertenece al causal. Estamos hablando de una devoción consciente. Nosotros tenemos una devoción para hacer oración, una devoción para meditar, una devoción para autoobservarnos. Esa devoción es algo que pertenece al alma, pertenece al mundo causal. La contemplación pertenece a la conciencia divina, a su parte búdica. Es el mundo intuicional, es lo más bello que hay dentro de la estructura de este organismo, en este mundo septuple. La adoración pertenece al mundo del íntimo, donde se adora, donde se rinde ese tributo tan merecido al íntimo. Ese es el orden que debería existir en una persona que está viviendo el arte magistral del despertar de la conciencia. Volvemos nuevamente a observarnos aquí en la tierra, a autoobservarnos para poder transmitir la conciencia que hacemos aquí a la conciencia que hacemos en el astral. Nosotros podemos estar conscientes aquí y estar inconscientes en el astral. Podemos estar conscientes en el astral y estar inconscientes aquí. Entonces hay una descoordinación en lo que es la autoobservación y la observación. Es decir, para nosotros poder autoobservarnos dignamente, tenemos que inspirarnos en un momento dado. O sea, uno se autoobserva y siente como una pequeña alegría. ¿No es así? Porque se encontró con una conciencia que no la estaba ejerciendo en ese momento. Octava regla. Buena música. Esa música no la van a oír ustedes solo cuando van a meditar. Por ejemplo, Beethoven, Bach, Chopin. Pero como todo el tiempo oyendo música clásica también cansa. Entonces, qué bonito es oír un bambuco, un joropo, una samba, una música folclórica. Eso no es pecado. En cambio, uno siente estimulado, se siente alegre cuando oye una música folclórica, cuando suenan esas guitarras, esas arpas, esa flauta, esa música folclórica de aquellas grandes culturas que han existido. Esas cosas lo alegran y lo estimulan. Entonces hay que oír buena música todos los días, un rato de música clásica bien bonita que muestre que nosotros somos hombres y mujeres que vivimos alegres, contentos, que vibramos con las notas que sostienen el equilibrio del universo. Esas cosas son demasiado interesantes
y nos ayudan a enriquecer los valores del corazón. Novena regla: buena oración y buena meditación. Antes de pensar aprender a meditar, tenemos que aprender a relajarnos. Y antes de aprender algo más, tenemos que aprender la concentración. Pero no nos vamos a meter por ahí. Simplemente hay una transición entre la oración y la meditación. Es decir, yo me relajo, hago mi oración, no de palabras, sino de sentimientos, a mi Divina Madre, a mi Padre interno, a mi Cristo interno, para que me guíen, para que me iluminen, para que me protejan, para que me concedan la gracia de conseguir el objetivo, y me voy relajando, llevar de esos sueñitos que va apareciendo. Pero no me pongo a roncar, sino me dejo llevar por la lasitud que aparece entre la oración y la meditación. Y ahí está el resultado de la meditación. Cualquier persona se puede volver un atleta de la meditación si aprende a seguir la secuencia de los pasos. No es llegar a sentarse y ya, voy a meditar. El maestro Samael dice: siéntese en un cómodo sillón, ponga la mente en blanco y entre en meditación. Pero es el maestro de la síntesis. Él está dando prácticas en 10 palabras, lo que nosotros necesitamos 1000 para explicar. Entonces hay que comprender que el mensaje gnóstico hay que irle dando una amplitud de comprensión para el estudiantado. Primero es la oración, después la meditación, porque uno después de que está meditando ya no está orando, es lógica. Hay que orar primero y después meditar. Regla 10. Una obra de caridad bien hecha. Esta es una de las cosas que rescata los valores del corazón. Hay detalles lindos, bellos. Lo hacen conmigo, pero yo les pido que lo hagan con cualquier persona. No es decir, es que no tengo con qué servir. Qué bueno sería si ustedes van a comer 2 empanadas, envuelven una de ellas y encuentran por ahí una madre que tiene un hijito y no tiene que comer, comprarle una empanadita, se le acerca y se la dan. Miren, esas son cosas que ennoblecen, que enternecen el corazón de las personas. Y son cosas tan sencillas que algunos dirán: ahora me tengo que volver un tonto, dándole a cualquiera que encuentro por ahí. No, señor. Son personas que no tienen lo que a nosotros en ocasiones nos sobra. He visto personas que recogen un sobradito que queda en la mesa y salen a dárselo al viejito que está afuera, que no le dejan entrar al restaurante, porque si no la gente se va. Hermanos, son cosas propias de nosotros los cristianos, son propias de nosotros las personas que consideramos que esa alma que se debate en ese cuerpo físico es igual a la que está en nosotros. Escriben luz en las tinieblas. ¿Qué diferencia hay en la vida que existe en el perrito que se le tira a las llantas a un carro a recoger una migaja de pan y la vida que se desenvolvió en la parte humana de Jesús? La vida es igual. Uno ve a la vida del rey y ve a la vida de un mendigo, es igual. ¿No ven que la vida es igual? Ella no tiene distinciones.
Las distinciones existen en la parte humana y en la parte espiritual. Es en lo único que hay diferencia. ¿Qué diferencia hay en ese pobrecito que duerme debajo de los puentes, acostado en unos papeles hediondos, inmundos, que nunca se baña, que no tiene un padre, no tiene una madre, no tiene un amigo, que únicamente es víctima del desprecio de todos, como la vida del señorito que se le pasa detrás del escritorio? ¿Verdad que es igual? Regla 11. Buenas relaciones humanas. Todos nosotros estamos obligados y tenemos derecho a una dignidad cristiana, a que en nuestros hogares reine la alegría de la música, que en nuestros hogares hayan jardines, hayan flores, donde se muestre que rendimos tributo, ese culto sagrado a la naturaleza. Nosotros sembramos una planta porque queremos ver en nuestros hogares se refleje el amor a la naturaleza, que hayan cuadros, pinturas alusivas a la sabiduría. Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestras hijas, hermanos, aprendan a saludar y digan cuando llegue una persona: buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo servirle? Eso en ocasiones lo despreciamos porque no le vemos la trascendencia. Creemos que estamos más allá de las relaciones humanas. Cuando una persona ve que nosotros le prestamos una vital importancia a las necesidades que tiene, es una persona que ve en nosotros a un guía, ve a un apóstol, ve a un amigo, así no le haya visto nunca. Es necesario que nosotros cultivemos en nuestra riqueza interior las buenas relaciones humanas, que le sepamos dar una respuesta a una persona. Hay que llevar una vida recta, que se note cuando un gnóstico habla, porque es una persona que hace resaltar dentro de su léxico, dentro de su laringe creadora, la cultura. La gnosis no es otra cosa que la cultura de los dioses y para los dioses. Como nosotros aspiramos a encarnar a nuestro Dios, tenemos que aprender a vivir la cultura gnóstica. Regla 12. Que los rituales, las cadenas y todo lo que tenga sabor a liturgia, lo aprendamos a vivir. Vivir y sentir el ritual, no llegar a ver ahí en el altar a un hombre y decir: mire quién está ahí. No, señor, detrás de ese hombre hay una piedra que se llama Ara, y esta es el Cristo. De modo que ese hombre y esa mujer que es la Isis están recibiendo de esa piedra del altar una vibración superior que es capaz de diseminarse en toda la grey, en todo el salón, para que todos tengamos una armonía y salgamos de ahí revestidos de una fortaleza superior para seguir haciendo frente a la vida en el resto de la semana, hasta cuando volvamos a tener un nuevo ritual. Es necesario que estas pequeñas normas de vida las hagamos carne y sangre, que se hagan en los lumiciales comentarios diarios. Miren, hermanos, vamos a hacer ejercicios de respiración. Le vamos a enseñar a nuestros hijos a respirar. Le vamos a enseñar a nuestras esposas, a nuestras mujeres a respirar. Vamos a aprender nosotros a respirar, porque la respiración es una ciencia. Vamos a alimentarnos bien. Hay riquísima literatura sobre aspectos de cocina. ¿Qué alimentos se pueden cambiar y qué no? Hay hombres y mujeres que nacieron con el don de curar. A ellos se les puede pedir orientación
para nosotros. No estar tomando a todo momento antiácidos, enzimas digestivas, químicas. Uno se toma todos los días 3 vasos de papaya, lechosa, en jugo. La papaya la están llevando a los Estados Unidos y nos las devuelven en pastillas como enzimas digestivas. Segunda joya del dragón amarillo, el dominio de la mente. En nuestros estatus internos aparecemos con 4 triángulos que tienen relación con los 4 elementos por un lado y con las 4 triadas por el otro lado. Con los cuerpos de pecado y toda parte de un mismo lugar, esto indica que nuestra vida no debe depender de lo que pensamos. El que depende de lo que piensa, de lo que razona, de lo que en la universidad le enseñaron, de lo que en la calle ve, es una persona que se desequilibró. Es un planeta desequilibrado que no tiene centro de rotación o una rotativa organizada. En el primer triángulo tenemos al Padre, Keter, al Espíritu Santo, Binah, al Cristo, Shomaj. Cuando nosotros empezamos los estudios gnósticos, estamos empezando a vivir una etapa de nuestra vida. Por eso es necesario cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. En el segundo triángulo tenemos a Alma, el íntimo, a Budi, el alma conciencia, y a Manas, el alma humana. En el tercer triángulo tenemos al mental, al astral y un fondo vital, que es el que nos une a la vida. En el triángulo inferior tenemos a una mente inferior, mente sensual, una mente intermedia, que es la que nos comúnmente todos tenemos, y tenemos una mente interior. Si analizamos esta estrella a la luz de los estudios gnósticos, lo que tenemos que hacer es quitar lo que nos sobra y poner lo que nos falta. El día en que eliminemos poco a poco, en una forma bien hecha, bien organizada, esa mente inferior, instintiva, esa mente sensual, esa mente brutal, iríamos quedando una mente intermedia, un poco menos complicada, pero sin embargo también es un obstáculo. Estaríamos trabajando únicamente eliminando todos los instintos y todas las cosas negativas, identificados de momento en momentos con una mente interior. Para identificarnos con una mente interior en una forma más práctica, cada vez que uno aparece pensando en una cosa de lujuria, acuérdese de su Madre Divina. Acordémonos que la clave es esta. Primero, estudiar el ego y segundo, ponerle la parte que le corresponde para corregir el problema. No podemos corregir el problema. No lo hace la Divina Madre mediante la superdisciplina que tengamos. Estamos enredados pensando que mañana tenemos que pagar 1 millón de pesos y no tenemos la plata. ¿Qué va a pasar? Si tenemos la plata, pagamos. Si no la tenemos, nos meten presos. ¿La cárcel se ha tragado a alguien? No. ¿Seremos nosotros una excepción para no ir presos?
Estuvo el Cristo, estuvo preso Samael. Han estado presos los grandes hombres. ¿Por qué nosotros no? Porque somos los niños bonitos, ¿verdad? Dice el maestro Samael, si nos echan del apartamento en que vivimos, quedan los muebles afuera y la mente sigue pensando. Si le tenemos odio a alguien a quien tenemos que recurrir, al Cristo, que es el amor, es el perdón. Cristo mío, perdóname. Si tú perdonaste a tus peores enemigos, ayúdame a perdonar esta simple flaqueza de mi persona. Si tengo demasiada ira, demasiado desequilibrio emocional con alguien, ¿a quién debo recurrir? A mi divina madre, al Cristo, al maestro Xochipilli, al maestro Tawil, a esos maestros que están con nosotros, que tenemos átomos de ellos en nuestro interior, que nos hacen vivir. El maestro Xochipilli vive en el mundo de Nesat, en la mente superior. Y para salirnos de ese momento difícil, necesitamos comunicarnos con la mente interior. Para salirnos de la mente inferior y de la mente intermedia, tenemos que sabernos relacionar con las jerarquías, con las fuerzas superiores que nos van a ayudar. Pero hay que saber a quién le vamos a pedir y en un momento dado. Para eso existe la especialidad de cada uno. Si no, en la invocación del sabio Salomón no se diría: Elohim, combatí por mí en nombre de Teta Gran Matón. Malachín, protegedme en nombre de Iaoje Baoje. Porque cada quien tiene una especialidad y uno lo que no sabe es relacionarse con los principios anímicos que le van a servir de determinados momentos. Tenemos al astral y al mental. Existen gentes locas por salir en cuerpo astral, pronunciando el mantra faraón. Pero tienen el radio prendido al lado. Quieren salir en cuerpo astral y en el día se han mantenido por ahí mirando piernas, mirando curvas, mirando vitrinas, como dijo Sócrates. Tantas cosas lindas que no necesito. Tenemos que comprender, hermanos, que nosotros nos vamos a concretar a lo que nos sirve. Cuando nosotros vivimos una vida de alerta percepción durante el día, en la noche la práctica sale suavecita, porque el astral está listo para obedecer a la voz interior. Entonces hay que vivir la clave sol durante el día. Cuando el control mental consiste en la mejor forma de pensar, ¿cuál es? No pensar. ¿Se puede hacer? Teniendo toda la legión, todas las debilidades humanas. Si la mente quiere intervenir, decirle: estoy ocupado. Un recuerdo: estoy ocupado. ¿Qué tal cosa? Estoy ocupado. No ponerle cuidado a ningún pensamiento. No darle la palabra a ningún yo pensador. Hágalo y verás que logran no pensar. Son 4 triángulos que convergen en la esencialidad de lo que necesitamos para nuestra realización. En el primero debemos pulir el sacrificio a través de la profunda comprensión de mismo que es el Cristo. En el segundo debemos cristalizar y desarrollar la voluntad que necesitamos para realizar la obra. En el tercero debemos tener un vital a toda prueba que se logra con los 12 principios del corazón. Primera joya.
En el cuarto debemos trabajar con la mente interior, que al eliminar la inferior y la intermedia queda al servicio del ser, y así tenemos una mente inspirada. ¿Qué queda dentro de nosotros? Un fondo vital. Una de las peores cosas que tenemos es la forma de alimentarnos. Estamos enseñados a comer, pero no a alimentarnos. Hartos, pero desnutridos. Hay que saber balancear los alimentos. Las mezclas de los alimentos es la muerte del organismo. Uno mezcla frijoles con arroz y yuca y no necesita avión, flota solo. Gases. Eso daña el organismo, daña el colon. Acuérdese que el que está enfermo del colon, está enfermo del páncreas, del hígado, de la cabeza, tiene fiebre, le duelen los músculos, se le baja la tensión, etcétera. Uno llega a una frutería y dice, dame una tisana, y ahí le pica banano, piña, manzana, lechosa, uvas, de todo. Le hacen una bomba y dice, es que estoy comiendo frutas, y no se da cuenta que estas frutas ácidas y dulces son un verdadero veneno. Entonces la parte vital es la que nos interesa librar del astral y del mental para vivir bien. Nos interesa el vital. ¿Qué hacemos con un astral que vuela y con una mente, pero el hígado como una piedra? ¿Qué hace el astral si cuando nos quedamos dormidos el páncreas está endurecido? El cuerpo está lleno de gases, el hígado está hecho de un desorden. Entonces, lo que nos interesa es un vital reparador, un vital que entre al páncreas, que entre al estómago y haga una reparación, haga un trabajo bien hecho. Al otro día nos levantamos nuevecitos. Vamos con Atman, Buddhi y Manas. Atman, el íntimo, podemos estarle pidiendo al íntimo a cada momento. Padre mío, Señor mío, Dios mío. El Buddhi, yo quiero tener conciencia, porque el Buddhi se hace sentir. Pero apenas nos desubicamos un poco, el Padre está en su mundo. Buddhi, pues la conciencia no está en las polémicas que da el pobre Manas. Controlemos las emociones. Las hermanas no vean novelas. Son programas hechos para no verlas. Ese estado emocional a la gente. No se pongan a oír políticos, que ellos duran meses elaborando un programa para levantarle el ánimo al pueblo y decirle un poco de mentiras. No vean películas de vaqueros, etcétera. Somos títeres de lo que los demás nos meten en el casete para programarnos. Entonces necesitamos a Manas, a esa alma humana que controla las emociones. Arriba nos queda Keter, el Dios todopoderoso, ese que está más allá del bien y del mal, más allá de la imaginación, más allá del mismo íntimo. Para nosotros estar a tono con Él, ¿cómo hacemos? Si no, ni siquiera nos podemos conectar con el mana superior, mucho menos con Keter. El Espíritu Santo, ¿cómo respetamos al Espíritu Santo?
respetando la vida y siendo castos. Entonces, ¿con quién nos vamos a quedar? Con el Cristo, para servirle al Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Servirle a los humanos, cumplir las leyes, no violar la naturaleza, etc. Luego lo que necesitamos es que trabajemos con una mente interior, que trabajemos haciéndonos medicinas que nos sirvan para mejorar nuestro fondo vital. Usemos los baños saunas, hagamos un día de ayuno en la semana, comiendo exclusivamente uvas o manzanas, para que el estómago se descargue de tantas toxinas, retirando en el santuario haciendo oración y descansando. Pongámonos arcilla en el estómago para sacar la fiebre interna. No comer tantas harinas refinadas, no tomar tanto refresco, no comer tanta carne, etc. Es decir, desintoxiquemos el organismo. Tomar 3 vasos diarios de ortiga, los saunas de alternan o baños de agua fría para que esas fuerzas alternas pongan en circulación la sangre. Los saunas son la ciencia de la nueva era. Hacer ejercicios pránicos, nada de enlatados, masticar bien y ensalivar los alimentos para que haya una buena digestión, no tener desequilibrios emocionales en el momento de la comida. El manas es la voluntad que uno debe tener antes de pensar a trabajar sobre su legión. Trabajemos sobre la pereza. El día que la voluntad se comienza a imponer sobre el trabajo que estamos haciendo, habrán hombres y mujeres dispuestos a marchar a la cabeza de los escuadrones de rescate. Los 4 aspectos fundamentales son el Cristo, el vital, la mente interior y el manas superior. Eso es lo que hay que hacer para tener un estado de ánimo que nos permita hacer la gran obra del Padre. En el manas superior está el telema, en el Cristo está el sacrificio, en el vital está la vida y en la mente interior está el comportamiento de la persona. En estos 4 principios está la matriz donde tiene que salir a trabajar, que en lo sucesivo vamos a realizar. Tercera joya del dragón amarillo, la ciencia. El venerable maestro Samael, en una reunión en la ciudad de Guadalajara, México, dijo: para bien de unos y desgracia de otros, me he correspondido ser el quinto de los 7. Y con el perdón de ustedes, con el perdón de Dios, y repitiendo esas palabras con otros términos, les puedo decir que, para bien de unos y desgracia de otros, el venerable maestro Lasmi es miembro de la Orden del Dragón Amarillo. Y en obediencia a esa misión que el cielo me ha dado y que estoy dispuesto a cumplirla en cualquier parte hasta el día en que pueda, lo haré. El Cristo está en un lugar. Cuando se establecieron los colegios de iniciados, cuando la logia blanca quiso hacerse presente en la tierra para empezar a concientizar a un pueblo en relación con los misterios crísticos, el Cristo se desdobló en el venerable maestro
Sanat Kumarad. El maestro Sanat Kumarad vivió en la tierra y estableció los colegios de iniciados para empezar a concientizar al hombre sobre los trabajos que tenía que hacer. Eso fue hace miles de años. Y esta época que volvió a aparecer la gnosis públicamente el maestro Sanat Kumarad y en concordancia con el Cristo mandaron al maestro Samael a traer el mensaje. El maestro Samael recibió la orden y recibió la misión de venir a entregar el quinto evangelio. Nadie le puede quitar nada al mensaje, porque eso es uno de los peores adulterios que podían haber. El maestro Samael se desdobló en el pueblo. El pueblo es el depositario del mensaje. Una iglesia no es una casa, una iglesia es un pueblo. Las iglesias han crecido, pero no han sido los discípulos. Es necesario que nosotros nos hagamos discípulos, los del Cristo, para que empecemos ese viaje que se llama iniciación. Una cosa es aceptar el mensaje teórico y otra cosa es aceptar el mensaje práctico. Eso nos corresponde a nosotros los sacerdotes y a las ISIS. Con la teoría uno comprende, con la práctica se aprende. Sacerdote, hacedor de dotes, que sabe, ser, el ser, dote, dones del Espíritu. Hermanos, el maestro Samael y otro grupo de hermanos están en la tierra trabajando por la humanidad. Están haciendo lo que solo los dioses pueden hacer. La doctrina es impersonal. La doctrina no tiene sino la necesidad de que hayan hombres y mujeres en la tierra que estén aptos y que sean capaces, a pesar de todas las dificultades, de dar a conocer este cuerpo de doctrina. Nosotros hablamos en la gnosis de 4 aspectos que son fundamentales: arte, ciencia, filosofía y religión. Las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos vivir según ciencia. Resulta que la ciencia es la que priva sobre todos los aspectos de la doctrina. La anatomía la llaman temporal. Es la parte más sensible que el cuerpo tiene. Si a una persona le dan un golpe acá en la sien, lo más seguro es que muere, porque la sien es muy delicada. ¿Cuántos son 100? 10 veces 10. Es 100 si sumamos 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, igual 55. Y sumados 5 más 5, igual 10. Vamos a ver el primer 5 de ese número 55. El primer número 5, y se refiere a los 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego y éter. El maestro Samael nos dice que la misión de nosotros en esta era, la raza aria, es conquistar el quinto elemento. Quien no conquiste el quinto elemento no puede continuar en las rondas que le siguen sucediendo y que
seguirán viviendo en este planeta. Desde luego, en un éxodo, para nosotros conquistar el quinto elemento, tenemos que hacer buen uso de la energía sexual, es decir, el quinto elemento es el semen. Ese es el quinto elemento que, elaborado a través del matrimonio, se convierte en el Cristo. Elaborado a través de la transmutación para solteros, se convierte en el quinto elemento. Es decir, los solteros también tienen la oportunidad de conquistar el quinto elemento. No estoy diciendo que no se casen o que se casen, no. Una cosa es conquistar el elemento que necesitamos y otra cosa es crear los cuerpos superiores existenciales del ser para que el Cristo nazca. El que no trabaja con la semilla no podrá seguir viviendo y tendrá que involucionar indiscutiblemente, quiera o no quiera, porque solo a través de la integración con el quinto elemento podremos nosotros seguir integrándonos con los 5 complementos que corresponden a la divinidad. Los 5 elementos que le corresponden a estos 5 elementos, valga la redundancia, son: al elemento éter le corresponde el Padre, Keter. Al elemento fuego le corresponde el Cristo, Shomad. Al elemento aire le corresponde el Espíritu Santo, Binah. Al elemento agua le corresponde Atman, el Cristo íntimo. Al elemento tierra le corresponde el Budi. Creo que está quedando claro cómo es la integración de los 5 aspectos de la divinidad con los 5 elementos para integrar eso que vendría a llamar el advenimiento de la divinidad hacia la persona. Entonces quedan integrados los 5 principios que son la mónada divina, la tríada divina, con los 5 elementos de la naturaleza. Si nosotros no conquistamos el elemento éter ahora, en este momento quedamos excluidos porque no podemos estabilizar la divinidad en nosotros. Quedaríamos convertidos en un cuaternario, porque el único nexo que tenemos para pasar de los elementos tierra, agua, fuego, aire hacia la divinidad es el elemento éter. Y al elemento éter solo lo conseguimos en la transmutación. Por eso es importante que nosotros, como sacerdotes, como Isis, nos mantengamos en castidad. El maestro Samael dijo: al Cristo lo encontramos en la liturgia y a Samael en el corazón. Y no lo podemos quitar al pueblo gnóstico la liturgia. Lo que estamos diciendo es que el hombre o la mujer que no haya tomado en serio la transmutación, la castidad, por favor, no se suba al altar, que nadie lo va a condenar. Se condena si lo sigue haciendo. Que tengan problemas en la transmutación, todos los hemos tenido, pero lo hemos superado y aquí estamos dando testimonio a ustedes. Que si se puede, entonces es cuestión de proponerse hacerlo. El que no lo quiera hacer, por Dios, por lo sagrado, no siga ocupando un puesto que no le corresponde, porque es una
traición al Cristo y a un fraude a una comunidad. Es decir, queridos hermanos, que ese 55 es el resultado del 5 elemento de la naturaleza y 5 principios que necesitan encarnarse en cada uno de nosotros para convertirnos en un hombre, en una mujer real. Aquí tenemos los 10 sepirontes, es decir, el sepironte Keter, que es el primer. Keter tiene 10 principios en su constitución interna. Y el maestro Samael dice que es tan sagrado el cuerpo físico como el Padre, porque es el cuerpo para el uso y la expresión de Dios. Uno profana el físico porque cree que es el dueño de él y resulta que no es así. El cuerpo Keter tiene 10 principios que corresponden a los 10 sepirotes, pero si nos vamos a Choman, también tiene los 10 Atman. Tiene los 10. Buddhi tiene los 10. Manas tiene los 10. Y así sucesivamente hasta Malkut, que somos nosotros, en la parte física, es decir, 10 veces 10, se le llama 100. Le dicen la 100 porque aquí hay un centro magnético, que es el que conecta, podríamos decir, casi la vida. Este centro de aquí se conecta con la glándula pineal, y la glándula pineal es el asiento de Keter. Es decir, en la glándula pineal tenemos nosotros los 10 sepirontes, y esos 10 están aquí en la 100, porque son 10 veces 10, es decir, el que le puso el nombre de 100 a esto no era un tonto, era un sabio, porque aquí están los 10 sepirontes. Entonces 100 es el comienzo de una palabra que se llama ciencia. Ciencia, 100, cia. Ustedes saben que se llama cia. Cia se llama al hueso de la cadera, queriendo decir con esto que aquí está la 100 y en el hueso de la cadera está la cia. Hermanos, la gnosis es científica. Por eso queremos que los sacerdotes y las Isis nos pongamos las pilas. No es justo que un sacerdote no sepa dar una explicación etimológica de fondo de lo que es la ciencia, de lo que es el sacerdote, de lo que es la gnosis. Nosotros decimos que la gnosis es un conocimiento, mas no es así. La gnosis es la matriz de todos los conocimientos. De la gnosis ha salido todos los conocimientos. La ciencia solo la ganamos y la conseguimos nosotros con un intelecto superior. El intelecto es una cosa de lo más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano. Por eso se necesita de un intelecto superior. Hay que ver según la ciencia. Aquí tenemos los 4 aspectos. Ahora viene el arte. Yo he oído a hermanos que dicen, bueno, el arte, una pintura, ese es el arte. Eso es limitar. El arte es una ciencia. El arte que debe privar en nosotros es justamente ser nosotros los arquitectos de nuestro propio universo. Pero es un arte según la ciencia. ¿Por qué tiene que ser todo según la ciencia? Porque en la cabeza de Keter, con sus 10 sepirontes dirigiendo la gran obra, no puede haber religión sin sexo. Todas las religiones del mundo que desconocen el sexo son fantasmas en estos momentos.
no tienen un asidero real, porque la religión se fundamenta en el sexo, en ninguna otra parte, ni en la cabeza ni en el corazón. El asiento de la religión es el sexo. La persona que no reconoce el sexo como el fundamento que priva en la transformación de fondo, no es religioso, no puede ser religioso. De ahí que esto nos sirva a nosotros para que nos arranquemos, así es que aún quedan raíces. Las creencias religiosas de la época, esas no son religiones, son fantasmas que están quitando, privando la conciencia de la gente del derecho a llegar a Dios. Solo la gnosis tiene eso, justamente porque el asiento de la iglesia gnóstica de los mundos superiores es la piedra angular. Por eso, arte según ciencia, ninguna persona que no se fundamente en el sexo puede tener el don de encarnar ese arte, porque no lo tiene. Filosofía. Para encarnar la filosofía de la nueva era de Acuario, tenemos que tener una emoción superior. Mientras sigamos siendo víctimas de las emociones negativas, mientras no seamos capaces de hacer una coordinación de la inspiración con la emoción, seguiremos siendo víctimas de las diferentes caras del yo psicológico, expresadas a través de nuestro centro emocional. Es necesario que nuestras emociones se fundamenten en la filosofía, según la ciencia, es decir, que toda la obra se fundamente en la ciencia y volvernos a repetir, la ciencia pura del espíritu está en la cabeza, no está en ningún otro lugar. Un sacerdote tiene que estar consciente del magisterio que dirige. Un sacerdote no es para que se pare a leer un ritual. Un sacerdote es para que sea capaz de transformar ese mundo denso que tiene, un mundo sutil que le permita ser expresión del Espíritu. Lo que queremos es que la obra del Cristo triunfe en la tierra y dejemos de seguir siendo unos pobres miserables que andamos todos desgraciados por la calle, porque no hemos sido capaces de despertar ese linaje de hombres castos y de mujeres castas que tienen que volar como las águilas. La religión, ¿en qué se fundamenta la religión? En el sexo. La religión según ciencia, si la ciencia del espíritu no es capaz de transformar nuestras bajas pasiones, nosotros seguimos siendo unos miserables fornicarios. Si no fornicamos con el cuerpo, fornicamos con la mente, fornicamos con la palabra, pero seguimos siendo unos fornicarios mediocres. Es necesario que nos fundamentemos con la castidad, según la ciencia, es decir, esos 100 principios del espíritu tienen que hacerse presentes en nosotros para que dirijan toda la obra. Después de que vayamos comprendiendo eso, que la 100 está en la cabeza y la cia en el hueso de la cadera y que están unidas por 33 vértebras que constituyen la columna espinal y que representan los 33 grados de la masonería. Y que cada grado de masonería tiene su palabra y que cada palabra de aquellas contiene los misterios más trascendentales del dragón amarillo. Eso que estamos diciendo aquí es la doctrina que llevará a un pueblo a un éxodo. Es la doctrina que llevará a un pueblo a hacerse consciente de sí mismo. Es la doctrina que nos explicará de fondo por qué la gnosis es la ciencia de la ciencia. Queridos hermanos, nosotros aquí
hombres y mujeres, tenemos que comprender que el ritual de segundo grado dice, tenemos que estar con la espada al cinto, y no olvidéis en derramar sangre en mi nombre, y yo os daré a comer su propia carne. Lo que voy a decir aquí quizás tenga un eco un poco duro en la conciencia de todos ustedes, pero nos tenemos que tragar todas las entidades de Seth. Nosotros nos tenemos que tragar esa serpiente tentadora y expulsarla como excremento en la naturaleza, porque la tenemos que digerir. Nosotros le hemos dado vida a eso, nosotros nos tenemos que tragar eso, y esa es la carne que tenemos que tragarnos. Si es que verdaderamente queremos que posteriormente seamos tragados por la serpiente de nuestros mágicos poderes. Si no hacemos eso, seguiremos siendo víctimas de una cantidad de elementos que llevamos dentro, porque la muerte del ego es una cosa complicadísima. El ego hay que digerirlo hasta en nuestro estómago de la mente. Hay que digerirlo en el estómago de la psiquis. Hay que digerirlo en el estómago de las emociones, para que a través de todas esas comprensiones y de todas esas transformaciones metabólicas, el organismo se deshaga de todos esos residuos inmundos que tienen todos esos agregados psicológicos. Indiscutiblemente detrás de todo esto habrán cosas que son incomprensibles para la mente. El día que el ser humano sea capaz de tragarse sus propios defectos, digeriéndolos y expulsándolos como excremento, ese día va a estar estando en condiciones de que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes nos pueda devorar. Porque dicho está, él no come basuras, él no bebe nada inmundo. Nuestra serpiente ígnea no nos puede devorar si estamos llenos de inmundicia y de porquerías. Es necesario que se comprenda esto. Por eso la gnosis es ciencia, 100%. Es necesario que comprendamos que la conciencia que uno tuviera en determinado momento es vulnerable y que vuelve y cae presa de las circunstancias. El día que aprendamos a ser unos mutantes, ese día funcionaremos la conciencia que tenemos en luz del ser, y entonces no volveremos a caer nunca en tinieblas, porque hemos sido capaces de hacer la voluntad del ser. Espero que estas cosas que se están diciendo no se olviden, por favor. Las está diciendo el maestro, un maestro que en estos momentos está dando lo que puede dar por la humanidad, y que aquí está dando testimonio de que la venerable logia blanca no nos está dejando solos, y que está dando testimonio de que si no hay un grupo numeroso de hombres y mujeres que sean elevados a nivel del espíritu, es porque ha habido una obra mal hecha. Y también está dando testimonio de que no hay otro mensajero reconocido por la venerable logia blanca, que tenga bajo su responsabilidad el rescate de un pueblo, que no sea el venerable maestro Samael. Cuando analizamos la psiquis de las personas, se puede ver fuera millones de mosquitos que andan. Esos millones de moscas que andan aquí son átomos. Cada uno de esos átomos es un universo, como ustedes lo saben. En el momento que caemos víctimas de cualquier circunstancia en el diario vivir, estamos formando una fuerza antagónica al Cristo interno. Y esa fuerza entra en nuestra psiquis y
deambula hasta cuando consiga una criatura de estas y flota en nuestra psiquis, llega y la envuelve en esa nube gris, que es característica de la materia, que forma un yo. En el momento que esa fuerza envuelve un átomo, ha nacido, es un embrión, es como si fuera un feto que se está formando en nuestra psiquis, para posteriormente seguir fortaleciéndose en nuestra psiquis y más adelante ser un yo. Cuando ese yo es formado, busca sus nexos, sus aliados, y fíjense que la ley del 3 actúa en todo. ¿Cuántos átomos tiene una molécula? Son 30.000 átomos que tiene una molécula. Ahí no es que depende de la molécula. Si la ciencia oficial asegura otra cosa, allá ellos. Pero son 30.000 átomos. Ese es el patrón que hay, porque la ley del 3 está creando una molécula, es decir, saquen ustedes la cuenta lo complicado que es y lo serio que tiene que ser nuestro trabajo. Cada molécula gestaría dentro de su constitución interna 30.000 elementos afines, es decir, dentro de esa molécula se gestionan 30.000 átomos que van contaminando. Si este yo se gestó, por ejemplo, y el yo miedo, este elemento va invadiendo 30.000 átomos. Hermanos, aquí es necesario que se entienda esto. El que no entiende cómo se forma una creación, no entiende cómo se transforma esa creación. ¿Cómo vamos nosotros a pintar esta casa por dentro y por fuera si no la conocemos? ¿Cómo vamos a remodelar una casa que no conocemos? Es necesario conocer cómo es el fundamento de un átomo, de una molécula, de una célula, porque son los elementos que constituyen un cuerpo físico. Si el cuerpo físico no se sublima, si no pasa por una transformación y posteriormente por una mutación, el ser interno no puede habitar en ese cuerpo en su totalidad, porque la densidad que tiene no la permite, ya que hay un adulterio en el número de leyes, 30.000 átomos que se contagian del yo miedo. Viene a constituir un yo. El día en que haya 30.000 átomos ya contagiados de ese yo miedo, tenemos una molécula que es el asiento del yo miedo. Yo ira, yo lujuria, yo robo, yo grito, yo pereza, etc. ¿Cuántas moléculas tiene una célula? La célula, de acuerdo al orden, al ordenamiento de creación, parte de una ley diferente. La célula ya es un cuerpo casi autónomo. La célula tiene 90.000 principios porque ya es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Una célula dividida que produce un tumor canceroso, es decir, que una ley, un átomo, una molécula no se puede rebelar contra las leyes biológicas del cuerpo, pero una célula sí. La célula está dirigida por 90.000 moléculas. Esas moléculas ya dan esa célula una anatomía, porque la célula está constituida por los 4 elementos de la naturaleza. Y cada uno tiene su parte, en lo que le caracteriza las mismas consecuencias de la pereza de la tierra, de la lujuria del agua, de la inestabilidad del aire y de la violencia del fuego. Ya la célula es un elemento que está hecho prácticamente como si fuera un cuerpo diferente.
pero que obedece y de luego a ese conjunto que se llama la persona. Tenemos que vivir según la ciencia, pensar según la ciencia, actuar según la ciencia, es decir, nosotros tenemos que ser profundamente científicos. No podemos pensar que nos vamos a para frente a un aparato de televisión y dice que internamente están viviendo la doctrina del ser. No podemos pensar nosotros que si una persona se va a un cine a ver una película pornográfica y dice que yo no me identifico porque estoy viviendo la doctrina según la ciencia. Tiene que ser una persona que viva el cuerpo de doctrina. Si no es así, si no es capaz, si no se resuelve a hacer una transformación de fondo, ¿para qué ocupa un cargo esotérico dentro del umicial? Puede ser usted, digan, que somos exagerados. Eso le pasó a Sócrates. Cuando Sócrates dio a conocer la psicología que corresponde al trabajo interno de cada persona, ya la sociedad estaba entregando en una decadencia de sus principios morales y éticos. Entonces no lo aceptaron y de allí nació la filosofía que más que todo tiende a adaptarse a las circunstancias y a las costumbres de la humanidad y no lleva al ser humano a adaptarse a las leyes de Dios. Tenemos que ser unos artistas según la ciencia. ¿Cuál es el arte? Saber oficiar, hasta saber andar. No es justo que un gnóstico ande por la calle mirando vitrinas, si no va a comprar nada, dijo Sócrates. Tantas cosas lindas que yo no necesito. No es justo que un gnóstico ande por la calle distraído con un compañero que nada tiene que ver con la doctrina, hablando cosas vanas. Es decir, las exigencias que se nos están haciendo son casi imposibles de cumplir, mas no imposibles. Nosotros nos debemos definir por hacer un trabajo bien hecho, no a medias, porque estamos poniendo a sufrir a su ego, que mañana o pasado siempre tiene que ser involucionar dentro del seno de la naturaleza. ¿Por qué no hemos sido capaces de producir un cambio radical en nuestra vida? Queridos hermanos, necesitamos sacerdotes e Isis de Telema, porque así no estamos perdidos, sino damos un paso adelante. Estoy diciendo estas cosas porque conozco, porque así como estamos mostrando las caras de un mundo corrompido y podrido, tenemos que mostrar la cara linda que tiene el trasfondo de todas las cosas. Hay una isla llena de vida, llena de alegría, llena de paz, esperando a un pueblo que no será mucho, pero que será capaz de ganarse ese derecho al llegar allí. Vamos a vivir según la ciencia, vamos a practicar la gnosis con el arte de la ciencia, hacer vocalizaciones bien hechas, hacer ejercicios dignos, aprender a comer, aprender a descansar, aprender a andar es decir, inclusive aprender a respirar bien. ¿Para qué respiramos? Hay una respiración que es para vivir y hay otra que se hace para sobrevivir. Y todo esto debemos aprender. Si no lo hacemos, estaremos fallando inevitablemente. Tenemos que cambiar nuestro diario vivir con las emociones superiores. Tenemos que aprender a producir estados que nos permitan inspirarnos en un momento dado. Por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a vivir dignamente, pero tenemos que salirnos del corral de las gallinas, donde tiene encerrada esa águila. Esa pobre águila, siendo un águila, es
está comiendo piedras y más confundida con los polluelos. El águila no come cosas muertas, el águila mata lo que se va a comer y nosotros, como el águila, tenemos que matar lo que nos vamos a comer. Y esa muerte no es más que los elementos infrahumanos que llevamos dentro, los yoes psicológicos. Los vamos a matar y nos los tragamos para después arrojarlos como excrementos que ya no sirven. Una putrefacción que la tiene que desintegrar la naturaleza. La tierra es madre. Esa cobra que llevamos dentro nos puede devorar a nosotros. Y posteriormente que esa cobra sea devorada por el águila del espíritu. Y así nos unimos al gloriano. Queridos hermanos, tenemos que vivir una transmutación según la ciencia. No podemos seguir con sacerdotes que unas veces transmutan y otras no. Esos sacerdotes no nos sirven. Por culpa de esos sacerdotes ha muerto el egregor de muchos lumiciales. Nosotros estamos preocupadísimos por eso, porque grandes almas entran a la gnosis y al no encontrar su santuario que verdaderamente les ayude a mantenerse en la enseñanza, prefieren salirse e irse. No queremos seguir con sacerdotes e isis que hasta se emborrachen. Y si se les reclama se vuelven unos tigres. Tenemos que reservarnos derecho de admisión. Conocemos sacerdotes que van donde las brujas a que lean las cartas y fuman tabaco. Igualmente de Isis. Eso no necesitamos en nuestros altares porque nos están causando mucho daño. Lo estoy diciendo como un maestro de la logia blanca, no lo digo como persona. Conozco también que hay una gran cantidad de iniciados de altísimo rango dentro del pueblo gnóstico que necesitamos. En lo sucesivo, seguirles alimentando la conciencia para que sean los conductores de un pueblo en un inmediato. Hay hermanos que se ponen a trabajar solo con la voluntad y eso es un error. Es bueno, pero es necesario también trabajar para la luz y es necesario también trabajar para la conciencia. Voluntad, conciencia, luz son tres cosas diferentes. Cuando nosotros nos ponemos a vocalizar, a meditar, a orar, a hacer ejercicios y todo aquello, sobreponiéndonos a la mala voluntad, estaríamos trabajando para desarrollar una voluntad. Otros desarrollarían voluntad trabajando en la transmutación, pero la voluntad, no conciencia. Entiéndame lo que estoy diciendo aquí, hermanos, que quizás sea el sumum de lo que hemos dicho hasta ahora. Yo conozco personas que han durado hasta 8 años vocalizando, 8 años haciendo ejercicios, pero no despiertan conciencia, porque hay que combinar la práctica de la voluntad con la práctica de la conciencia, y la práctica de la conciencia solo se consigue viviendo el momento. Vivir de momento en momento es otra cosa distinta. Es necesario, hermanos, esa superdisciplina, porque eso es lo que va a conducir a encarnar esos tres principios que se llaman conciencia, voluntad, luz. Ha llegado el momento, como dice el maestro Samael, de saber quién es quién, y eso no lo van a hacer esta persona, ni los directivos,
pero la naturaleza sí lo hará. Por eso tiene que haber a partir de estos momentos una separatividad, tiene que haber una depuración. No se puede seguir con ese antagonismo que ha caracterizado a las instituciones por diferentes entre directivos. Comiencen ustedes, queridos hermanos, a producir dentro de sí mismos estos estados. Vivan según la ciencia. Trabajen el arte de la muerte, muerte psicológica, el arte de la práctica de la liturgia, en el arte de enseñar según la ciencia. Vivan las emociones superiores según la ciencia. Trabajen en la transmutación según la ciencia. Trabajen de acuerdo a su instinto o a una mente sensual, a una mente intermedia. Trabajen con una mente interior. Esa mente interior se funciona con el espíritu, con la inspiración. Eso es lo que nosotros queremos, que cada uno se ubique en el lugar que le corresponde, y más que todo nuestros sacerdotes y nuestras Isis. Si no se hace así, no tiene sentido seguir nosotros aquí en la tierra. Es pérdida, lamentablemente, la venida del quinto ángel del Apocalipsis. Es perdido el esfuerzo que el sol está haciendo para sacar hombres y mujeres castos. Se ha perdido el esfuerzo de misioneros, se ha perdido el esfuerzo de aquellas personas que honorablemente están trabajando. Entonces, si no hay otra forma de poder nosotros producir dentro de la conciencia de las personas un estado que les permita hacer un cambio, no adelante para lograr vencer la pasión. Fueron tres cosas que me llamaron la atención y por las cuales he luchado. Aprender a pensar solo cuando se necesita. Poner la pasión en su lugar a través de la voluntad. Poner la pasión en un lugar a través de la voluntad y la gracia de Dios. Matar la falsa personalidad. Recordemos, hermanos, que la gnosis es lo que podemos vivir. Nosotros nos podemos pasar ante las comunidades y darles infinidad de informaciones. Y esa no es la gnosis. Esa es la información que se da de la gnosis. De la gnosis solo queda en nosotros lo que practiquemos, lo que seamos capaces de vivir. Esa es la gnosis para nosotros. Puede que nosotros devoremos 80 libros del maestro Samael. Tenemos la información de 80 libros, pero ¿qué hemos hecho de esos 80 obras? Queridos hermanos, recordemos la 100. Está en la cabeza porque en ella está el asiento de los 100 sepirotes y cada uno de estos tiene 10 partículas crísticas. Por eso se dice que la conciencia tiene una expresión del 1 al 100, porque son 10 decenas. Entonces, un hilito que une a la 100 con la cía, hueso de la cadera, está en la columna vertebral, por donde ascienden los valores conscientivos. Y dice el maestro, la iniciación se escribe sobre una vara. Venerable maestro Lasmi. Hemos presentado la primera parte de esta maravillosa obra, Las joyas del dragón amarillo, hasta la joya número 3, con mucho cariño para todas esas personas amantes de la sabiduría. Próximamente se hará la segunda parte de esta grandiosa obra. Muchas gracias.